Desarrollo de las estructuras del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos estructuras: el sistema nervioso central, que está constituido por el cerebro y cordón espinal, y el sistema periférico, que está conformado por los nervios craneales y espinales y los ganglios periféricos. El desarrollo del sistema nervioso se da inicio del comienzo de la gestación. Es el proceso de la formación en muchas fases que atraviesan periodos e inicia a partir de las primeras células nerviosas. La fecundación es el inicio del desarrollo del embrionario del espermatozoide y el óvulo. Da inicio a los gametos conformados la célula única llamada cigoto. La segmentación es un proceso que multiplica la mitótica que contiene en la trompa uteraria hasta las informaciones del cigoto, que se divide en dos células, formadas por los blastomeros, que son las células que se extraen del embrión. Debido a esta segmentación y la conformación de los blastomeros, se produce la morula, que es la estructura que tiene 12 a 16 células y está envuelta por dos membranas: la membrana pelúcida y la corona radial. Durante la tercera semana de gestación se inicia la gastrulación, donde el procesador del embrión pasa de ser una estructura organizada en dos capas, epiblasto e hipoblasto, a una conformada por tres capas, que son ectoderma, la capa más externa del disco embrionario; mesoderma, la capa interna; endoderma, la capa más interna del disco embrionario. En esta etapa empieza la formación del sistema nervioso, donde se inicia la placa neural, que está conformada por la inducción de las células debajo del epiblasto a través del nodo de Henze y la línea primitiva, para convertirse en endodermo y mesodermo en la región dorsal media, los bordos laterales, y se elevan para conformar los pliegues neuronales. Estos pliegues se elevan tanto hasta su máxima aproximación, tanto el uno como el otro, en la línea media, haciendo que la placa neural sufra algunos cambios que tiene como objetivo la formación del tubo neuronal. El tubo neuronal constituye el neuroporo anterior o craneal, y el posterior caudal se relaciona con la cavidad amniótica circundante. El cierre neuroporo se da en el día 26 de la gestación para el anterior, 28 para el posterior aproximadamente. 3 días de posteriores al cierre del tubo neuronal nos enseñan las dilataciones de la vesícula cerebral primaria, el mesencéfalo o cerebro medio, el rombocéfalo o cerebro posterior, y de este modo se forman dos pliegues: el pliegue cervical en la unión del rombocéfalo y la médula espinal, así como el pliegue cefálico en la región del cencéfalo. Una vez que el tubo neural se cierre, las células neuroepiteliales comienzan a transformarse en otro tipo de células, que se caracteriza por el nucleoplasma pálido y un nucleolo con tintura negra, que se trata de las células nerviosas primitivas o neuroplastos. La capa del manto forma más tarde la sustancia gris de la médula espinal, y la capa más extensa de la médula espinal, la capa marginal, contiene fibras nerviosas que emergen en los neuroplastos de la capa del manto. La mielización de las fibras nerviosas, esta capa adquiere una totalidad blanca y por ende se denomina sustancia blanca de la médula espinal. Buen día, hoy les voy a hablar de la diferenciación, la cual comienza con la formación de blastocisto formado por una masa de células externas. La periférica o trofoblasto es el origen principal de la placenta y de sus membranas embrionarias, y una masa de células internas
que originará al feto estas células y no son pluripotentes, sino multipotentes, que son las cuales generan un número limitado de líneas celulares. Sigue la implantación. Esta ocurre entre el 5 y 6º día del desarrollo. El embrión es una bola hueca compuesta por unas 100 células, llamado blastocisto, sin la zona pelúcida. En este momento penetra en la cavidad uterina y comienza a implantarse en el revestimiento endometrial del útero. Al implantarse el embrión, el trofoblasto produce la hormona gonadotrofina coriónica, que mantiene el suministro de progesterona. Seguimos con la placenta. La vida fetal está sustentada por la placenta, órgano que se forma a partir de la deducida basal materna derivada del endometrio uterino y del corión fetal. Es decir, la placenta se estructura con componentes maternos y fetales desde el final de la 3ª semana hasta el nacimiento. Ahí es donde el feto recibe los nutrientes y elimina los desechos metabólicos a través de la placenta. Este órgano también secreta un conjunto de progesterona y estrógenos, como también prostaglandinas. Ellas son las responsables de mantener la gestación y prevenir el aborto espontáneo y parto prematuro. Los principales eventos que ocurren en el embrión y el feto. Lo más trascendente en el desarrollo embrionario en el que se forman los órganos y sistemas como tal ocurre en la semana 3ª hasta la 8ª, el desarrollo fetal posterior desde la 8ª semana hasta el nacimiento. Aproximadamente en las 38 semanas se centra la maduración de esos órganos y crecimiento. El feto aumenta desde el 8º gramo a la 8ª semana hasta aproximadamente 3.400 gramos. Al nacimiento, la mayor parte de la masa se adquiere en el tercer trimestre del 7º mes al 9º mes. El feto crece en la longitud en el segundo trimestre. Sí. El crecimiento del feto se acompaña de cambios drásticos en las proporciones, sobre todo en la relación de la cabeza con el resto del cuerpo. Aunque todos los órganos están presentes en la 8ª semana, pocos son funcionales. Las excepciones más importantes son el corazón y los vasos sanguíneos, y son donde se empieza la circulación durante la 4ª semana. Una serie de órganos no completan el proceso de maduración hasta después del nacimiento. Ahora vamos a dar las principales eventos estructurales como tal que se relacionan con el desarrollo embrionario y el fetal. En el primer mes ocurre como tal que el embrión mide 0,6 centímetros, no son visibles los ojos, ni la nariz, ni los oídos. Se forma la columna vertebral y el conducto vertebral, pequeños primordios que originan las extremidades. Se forma como tal y empieza a latir el corazón e inicia la formación de los sistemas del organismo, y primero se forma el sistema nervioso central del comienzo de la 3ª semana. El segundo mes ocurre que el feto, como tal el embrioncito, ya mide 3 centímetros con una masa de 8 gramos, la nariz es plana, los ojos están muy separados y los párpados funcionados. Se inicia la clasificación, se forman las extremidades y los dedos están bien formados. Se forman también los vasos sanguíneos y continúa el desarrollo de órganos internos. Para el tercer mes tenemos que el feto ya mide 7,5 centímetros con una masa de 30 gramos, aunque los párpados están aún funcionados, los ojos están en desarrollo casi por completo, ya se desarrolla el puente nasal y están los oídos externos. Continúa la osificación, las extremidades están formadas por completo y se desarrollan las uñas. Se detectan también el latido cardíaco, se inicia la formación de orina, se inician los movimientos fetales para que la madre pues los perciba. Continúa el desarrollo de los sistemas corporales. En el 4º mes tenemos
que el feto ya mide 18 centímetros y con 100 gramos de masa. La cabeza es grande en relación con el cuerpo y aparece pelo. La cara adquiere rasgos humanos, los huesos están osificados y se inicia la formación de las articulaciones. Ocurren con rapidez en el desarrollo de los sistemas corporales. Para el 5º mes tenemos que el feto ya mide 25 a 30 centímetros con 200 a 450 gramos de masa. Es frecuente que la madre sienta los movimientos fetales, ya sienta pequeños movimientos, y la cabeza está menos desproporcionada. A este le cubre vello fino, lanugo, que se forma la grasa parda que produce del calor. Continúa el desarrollo acelerado de los sistemas corporales. Para el 6º mes tenemos que el feto mide 27 a 35 centímetros, con una masa de 550 a 800 gramos. La cabeza está más proporcionada respecto al cuerpo. Se separan los párpados y se forman las pestañas. Y está el aumento considerable de su tamaño. Se arruga la piel y las células alveolares tipo 2 empiezan a producir surfactante. Vámonos como tal al siguiente trimestre, que en el 7º mes ocurre que el feto mide 32 a 45 centímetros, con una masa de 2 a 2,3 kilogramos. Se deposita la grasa subcutánea, disminuye las arrugas de la piel. Ese es para el 8º mes también. En el 7º mes también se mide de 32 a 42 centímetros. Y en el 8º, 41 a 45 centímetros. Y pues ya como tal vendría el 9º mes, que es cuando prácticamente ellos ya nacen, que para este mes tenemos que ya como tal el feto tiene que medir 50 centímetros con una masa de 3,2 a 3,4 kilogramos. Se acumula más grasa subcutánea, desaparece el lanugo y las uñas crecen hasta el extremo de los dedos e incluso más. Ese es el nacimiento como tal del bebé.